fuente inagotable. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos en su programa La Fuente Inagotable, un programa que fue exclusivamente diseñado para ti, que tiene una cita con nosotros aquí en La Fuente Inagotable. Para mí es un privilegio. Cada vez que llegue este tiempo, que yo sé que tú estás ahí esperando que llegue este momento para poder compartir esta palabra que es de mucha edificación, tanto para ti como para mí, porque también cuando estoy dando esta palabra, también yo me puedo nutrir y llenarme también igual que tú. Así que te doy la bienvenida, recibe un saludo y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte de tu amiga y tu pastora Lorenza Fajardo. Okay. Estoy contenta porque una vez más me acompaña en el programa La Fuente Inagotable mi esposo, el pastor Miguel Fajardo. Bienvenido al programa La Fuente Amén. Inagotable. Amén. Pastora, gracias. Para mí es un privilegio, un placer, de verdad es un honor de estar aquí en este programa donde sé que muchos hermanos y hermanas y tal vez no conocedores de la palabra están pendientes, porque la palabra de Dios no solamente para cristianos, sino para todo ser humano. Para mí es un privilegio, pastor, estar en su programa. Y usted vino hoy con un look diferente. Me encanta, así que ustedes pueden ver, el pastor Fajardo hoy tiene un sombrerito, todo él. Así que se ve muy bien y para mí también, pastora. Para mí un privilegio que esté con nosotros aquí, ya que esta es su casa, ha venido varias veces y nos gozamos cada vez que lo tenemos aquí en La Fuente Inagotable, Amén. pastor Fajardo. Así que tenemos un tema bien especial. Amén. Y yo creo que es un tema que está ocurriendo mucho ahora en la iglesia. Cuando me digo iglesia, me refiero a nosotros, que somos la iglesia, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos en los caminos del Señor, empezamos con ese fuego, con esa entusiasmo de que queremos hablarle a todo el mundo, a todo Amén. el que nos encontramos en el frente, queremos darle una palabra, queremos decirle, Cristo te ama. Pero llega un tiempo, pastor, donde nosotros empezamos a tener como un enfriamiento, como que ya no da lo mismo si hablar o no hablar, como que ya viene, yo digo una palabra, un desánimo. Entonces, ese es el tema que nosotros traemos en esta noche, que no nos podemos desanimar ni dejarnos enfriar. Yo digo que esto es, pastor, como cuando uno tiene un fogón y uno saca como un tizón, no sé, para que ustedes no sepan, ¿verdad? Mi esposo es hondureño y los dominicanos quizás decimos tizón, no sé cómo dirán, un leño, pero cuando uno está haciendo ese fogón y esa llama está encendida y nosotros sacamos uno y lo apartamos, como que se va apagando. Amén. En pocas palabras, nosotros como cristianos necesitamos estar unidos para que ese fuego se pueda mantener ardiendo, pastor Fajardo. ¿Qué usted puede decir? Amén. Yo creo que se habla siempre del primer amor. Se habla siempre de ese momento donde recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y todo lo queremos hacer con alegría, con gozo, pero llega momentos donde creo que, pastora, eso yo creo que a todo ser humano le pasa, a todo cristiano, donde viene el momento como que no hubiera más de lo que hemos recibido, donde llega como un momento de estancarse, un momento como que para avanzar nos cuesta, y la palabra de Dios nos dice, nos exhorta que avivemos el fuego que hay en nosotros, que no podamos apagar ese fuego. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desconectamos de ese fuego, nos vamos a apagar, nos vamos a enfriar, y después es un lío volver a conectarse como lo estábamos antes. Y eso, y cuando usted dice, pastor,
que avivemos el fuego que está en nosotros, es porque ya el fuego fue depositado en Amén, nosotros. amén. O sea, ya fue algo que nosotros, es algo que es parte de nosotros. No es que si nosotros queremos o no queremos, sino que ya el fuego está depositado dentro de nosotros. Y para concluir y continuar con este tema tan importante Amén. que tenemos, vamos a buscar en nuestra Biblia, 2 de Timoteo 1, 6 Y 7. y 7. Amén. Gloria La a palabra de Dios. Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una palabra de poder donde Pablo le está hablando a su hijo espiritual Timoteo. Dice capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow, Aleluya. esto es algo grande, ¿verdad? Donde recordemos que Pablo, cuando en los viajes misioneros, Pablo siempre en las ciudades donde llevaba ese evangelio, siempre gente se convertía, y uno de ellos es Timoteo, donde Pablo lo ganó para Cristo, y era un muchacho donde Pablo le impuso las manos para que Timoteo se pudiera desarrollar en el ministerio. Pero a mí me llama la atención que aunque no lo especifica la Biblia, pastora, Pablo le está invitando a Timoteo. Recordemos que en aquel tiempo, pastora, no es como el tiempo actual, donde la tecnología, el teléfono, las computadoras, tanto tecnología que es de inmediato que se comunica estando en cualquier país. Así es. Y en el tiempo de Pablo tenía que escribir por carta. El cartero, que no es como hoy, tenía que llevarlo en burros, en caballos, Camello. o en camellos, en lanchas, para otras ciudades. Y entonces Pablo lo que le escribe, recordemos que Pablo está preso, recordemos que Pablo le escribe a Timoteo que avive el fuego. O sea que, en otras palabras, no deje que ese fuego se apague en ti. Así No es. deje que las circunstancias apaguen lo que Dios ha depositado en ti por la imposición de mis manos. Yo pienso que Pablo está preocupado por la vida espiritual de Timoteo, porque recordemos que Pablo era un hombre que exhortaba a tiempo y fuera de tiempo, era un hombre donde lo que le importaba era el crecimiento espiritual de aquellos que se ganaba para Cristo. Y aquí está preocupado por Timoteo. Aviva ese fuego, no te dejes, no eches para atrás ni un momento, sino que ¿cómo sería la palabra? Intrúyete cada día más para que puedas ejercer el don que Dios ha depositado en ti. Y eso es algo extraordinario, pastor, porque como usted dijo de los viajes misioneros de Pablo, en ese tiempo cuando Pablo le escribió a este joven, inclusive Pablo estaba preso en Roma. Amén. Cuando hizo esa carta a Timoteo. Y le dice que avive el fuego, ¿verdad? Sabemos que Pablo no sabía en ese momento si iba a ser muerto, y él lo que quería era que Timoteo continuara con el legado Amén. Que ya él había Amén. depositado por la imposición de mano. O sea, si él moría o no moría, ya Timoteo tenía que seguir ese legado. Y cuando leemos esto, se me viene a memoria algo en el libro de Josué, que cuando se le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Amén. O sea, no era que quizá tal vez Timoteo estaba pasando por momentos de debilidades, cuando se le dijo aviva el fuego, o quizá me regreso a Josué, quizá era que Josué estaba pasando por momentos difíciles. Amén. Aquí son dos cosas que parecen, pero cada una, aquí la palabra no lo especifica, pero es para que nosotros nos mantengamos firmes. Amén. O sea, que aunque venga lo que venga, que ese fuego que el Señor ha depositado en nosotros, que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada pueda apartarnos de eso que ya Dios depositó en nosotros, pastor. Y es algo que esa palabra a mí
me impresionó cuando yo la leí. No, y es algo que la palabra de Dios, como tú dices, no la especifica, pero podría ser que Timoteo, vamos a ponerle que Timoteo está pasando por un momento difícil, como hoy en día todo cristiano, todo hijo de Dios o todo ser humano pasamos por situaciones sumamente difíciles, que a veces hasta para levantarnos de donde estamos acostados, sentados nos cuesta, pastora. Nos cuesta. A veces las mismas situaciones que vienen a nuestra vida nos hace, yo creo que pensar cosas diferentes, cosas negativas, donde la misma situación que podamos vivir no nos deja impulsarnos hacia el frente, seguir hacia adelante. Tal vez Timoteo, Pablo no lo especifica, pero podría ser que Timoteo pudo haber pasado momentos difíciles. Pero aquí más que todo es la exhortación del apóstol Pablo. Una exhortación genuina donde la preocupación del apóstol era que Timoteo, su hijo espiritual, no decayera yo creo que en una, podríamos decir, en una decadencia espiritual, que no cayera en un hueco espiritual, Así es. que continuara hacia adelante, porque recordemos que el deber de Timoteo era seguir hacia adelante. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo, aviva ese fuego, no te dejes. ¿Qué es lo que pasa, pastora? Cuando nosotros dejamos por circunstancias, dejar de conectarnos con Dios, dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado, todo eso viene relacionándose a nuestra vida espiritual y poco a poco estamos decayendo, poco a poco estamos disminuyendo, poco a poco dejamos de hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso es un peligro para el cristiano, cuando nosotros dejamos de actuar bajo el poder de Dios para hacer lo que Dios nos manda hacer, estamos corriendo un grave problema, corriendo un peligro, yo creo que debido de muerte, porque cuando nosotros nos morimos espiritualmente, cuando no avivamos ese fuego que hay en nosotros, que Dios ha depositado, nosotros vamos muriendo espiritualmente poco a poco, y para después levantarnos, después accionar, a veces muchos se quedan allí y muchos no reaccionan, como muchos también se pueden levantar, pero ¿para qué esperar un momento determinado para llegar a una situación que no podamos servirle a Dios? Es por eso que Pablo, la exhortación del apóstol Pablo es, Timoteo, recuerda, Despierta. no te duermas, hay un trabajo que hacer, la mies es mucha, como es la palabra, y los obreros son pocos. Timoteo, mira, acciónate, muchacho. Sigue hacia adelante, no te detengas por nada. Recordemos, pastora, que en el tiempo de Timoteo habían muchos falsos maestros. Falsos maestros donde torcían la palabra de Dios, y venía todo eso. Cuando ellos predicaban la sana doctrina, el verdadero evangelio, había oposiciones donde se cruzaban y la gente estaba en esa duda, ¿quién dice la verdad? ¿Dónde me voy? ¿Con quién me voy? ¿A quién escucho? Y entonces por eso Pablo está hablándole a Timoteo. Timoteo, mira muchacho, acciona. Y eso pasa muchas veces, pastor, y hay muchas señales. Lo bueno es que Dios nos da tantas señales a nosotros de cuando está por suceder un enfriamiento espiritual. Y a mí me gusta mucho, pastor, que ustedes siempre dicen que una de las señales cuando la decadencia espiritual está viniendo a nuestra vida es que no queremos ni siquiera darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Amén. Lo primero que un cristiano, y yo lo he visto con mis propios ojitos, que una persona cuando está cayendo en esa frialdad, está cayendo en esa decadencia espiritual, lo primero que hace es dejar, yo no voy a dar diezmo, yo no voy a dar al Señor. Esa es una de las señales que yo he visto también. Pero también he visto otra señal, y que es la queja. Cuando usted ve a un cristiano que se empieza a quejar, que lo que hace el hermano le molesta, Amén. que lo que dice el pastor, ya eso lo dijo por mí.
cualquier situación que suceda ya se la toma personal. Eso es una de las señales que el fuego se está apagando, pastor. Ajá. Entonces tenemos que prestar mucha atención. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó un momento donde se descuidó porque ellos pensaron quizá que avivaba el fuego en ese momento era Moisés, ¿verdad? Y Moisés sube a la montaña a tener esa intimidad con Dios y ellos pensaron, bueno, el que aviva el fuego se fue. Entonces empezaron a quejarse, empezaron a ser dioses ajenos. Eso pasa cuando se nos apaga ese fuego, ya nosotros empezamos a creer en cualquier cosa. Amén. Cualquier cosa que se nos presente a nosotros decimos, ¿será verdad o no será verdad? Pero cuando está el fuego, cualquier situación que venga, nosotros decimos, no, pues eso no es lo que yo he aprendido. Entonces, esa es una de las señales que vienen, las quejas, las murmuraciones y todo eso. Yo me acuerdo algo que leí. No me acuerdo exactamente dónde fue que lo leí, pero había una persona que iba cada rato donde el pastor. Pastor, yo me voy de la iglesia porque estoy viendo cosas. Estoy viendo aquí, estoy viendo allá. Y el pastor siempre lo recibía siempre. Pero un día el pastor le dijo, vamos a hacer una prueba. Y si después de esta prueba tú te quieres ir, pues te puedes ir. Coge un vaso con agua y dale la vuelta a la iglesia a ver si se te cae esa agua. El joven dice que llenó el vaso hasta el tope y empezó a caminar y cuando llegó al final el vaso estaba igual, no se cayó nada de agua. Y el pastor le dijo, eso mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo, nosotros no nos vamos a fijar en lo que los demás están haciendo. Si tú te habías concentrado en lo que estaba haciendo el hermano, lo que estaba haciendo uno aquí, el agua se te había derramado. Entonces, nosotros muchas veces perdemos el enfoque y es cuando vienen esos momentos de queja a nuestra vida y es cuando viene ese enfriamiento espiritual, pastor. Hay que tener mucho cuidado con las quejas. Cuando esa persona no está bien definida en Dios, pastora, todas las cosas le da por igual. Y otro síntoma que es bien fuerte es cuando dejan de asistir a la iglesia o dejamos de asistir a la iglesia. A veces, este domingo yo no voy o este servicio yo no voy. Y ahí poco a poco se está dando lo mismo, ya la próxima semana es igual, la próxima es lo mismo. Y así el enemigo y la falta de responsabilidad de la persona está haciendo que está alejando de Dios. Y otra cosa también que una de las señales es que nos sentimos cargados. Ya hasta nuestro propio ministerio sentimos que es una carga. Amén. Y no es que no viene de Dios, sino es que nosotros por nuestra propia apatía y nuestra propia decisión que hemos tomado, hemos cargado con todo eso y llega ese tiempo donde nosotros nos sentimos ya sobrecargados, que no nos interesa ni nuestro propio ministerio, pastor. Amén. Nos da lo mismo si lo ejercemos bien o no lo ejercemos bien, ya lo hacemos simplemente por cumplir. Pastor, y es que es tan tremendo que muchos de nosotros, me voy a incluir yo, creemos que el servirle a Dios o que Dios nos da un ministerio es una carga para nosotros, en vez de decir, wow, qué privilegio el que tengo yo de que Dios me haya escogido para ejercer este ministerio. Y a veces, como tú dices, lo tomamos como una carga, wow, otro día para la iglesia, que es lo que... Son muchas cosas, pastora, muchos síntomas, pero hay algo tan especial. El versículo 7 habla así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pastora. Aquí es para pasar a hacer otro programa, ¿verdad? Con ese versículo. O sea, Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Dice que solamente los valientes van a arrebatar el reino
de los cielos. O sea, Amén. que hay que ser valiente en las cosas de Dios, hay que ser atrevido, hay que ser arrebatador. Yo me considero una mujer arrebatadora porque a mí me dicen que no y yo continúo. Amén. Yo continúo, si se me cierra esa puerta, pues eso no quiere decir que yo me voy a quedar de brazos cruzados. Yo toco la próxima puerta, o sea, hay que ser persistente. A Dios le gusta la persona persistente, pastor. Amén. No persona tímida. Ujú. Persona que uno le dice cualquier cosa, ay, es que yo soy tímido, ay, que yo soy tímida, no, ay, eso no es para mí. Entonces, eso no es lo que dice la palabra, sino que ya Dios nos dio a nosotros un espíritu, ¿de qué, pastor? De poder y de dominio propio. Gloria a Dios. Y hay algo que yo pienso que Dios a cada uno nos dio conforme a nuestra propia medida. Amén. Tal vez muchos tenemos la capacidad de poder desarrollar ministerios fácilmente. A otros nos cuesta, otros lo desarrollamos rápido, otros les cuesta, pero yo creo que en el reino de Dios, a cada uno Dios nos ha dado un espíritu de poder. El espíritu de poder es para hacer todo aquello que Dios demanda que nosotros hagamos. Es por eso que en el reino de Dios no debe de existir la timidez. En el reino de Dios no debe de existir que yo no puedo. Porque recordemos que no somos nosotros, sino es Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que hace las cosas en nosotros. Ahora, cuando Dios nos escoge a nosotros y nos llama, Dios nos prepara y nos capacita. Dios no es que solamente nos llama, Dios nos entrena, nos capacita y nos ayuda a poder seguir adelante para poder continuar con los ministerios que Dios nos da. Recordemos que tenemos dones y talentos. Y esos dones y talentos debemos y tenemos por obligación desarrollarlos. ¿Para qué? Para edificación del mismo cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Nosotros tenemos la capacidad, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos, yo pienso que tenemos más que poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el poder y la capacidad para desarrollar todo aquello que nosotros queramos emprender en el reino de Dios, pastora. Así es, y cuando se habla de poder, me encanta que la palabra también nos dice a nosotros que cuando Jesús subió allá ante el Padre, le dijo que Él entregaba a su iglesia poder y autoridad. Amén. Y que cosas mayores nosotros podíamos hacer. O sea, Él nos entregó a nosotros esa autoridad y ese poder. Lo que pasa es que nosotros, tú, hermano, amigo que está ahí, quizás no ha podido aprovechar ese poder, o quizás lo estará aprovechando, pero no de la manera que Dios lo ha depositado en ti. Quizás lo está utilizando en la manera equivocada. Pero Dios quiere que ese poder y esa autoridad que te ha entregado, tú la uses de la manera que Él quiere. Porque Él no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. Amén. Y buscamos la excusa de que yo soy tímido. Y nos revela, e incluso Moisés puso la excusa. Jeremías puso la excusa de que yo soy un niño, soy un joven y no lo puedo ejercer, no puedo ir a hablar, no puedo decir esto porque soy muy joven. Pero Dios no nos dio ese espíritu de cobardía, pastor. No, y algo interesante aquí es, yo sé que el tiempo está avanzando, ese poder, ese dominio propio es para nosotros no echar un pie hacia atrás, porque dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, cuando nosotros tengamos esa situación en nuestra vida, que ya no hay esa misma pasión por lo de Dios, entendamos por la palabra que Dios nos ha dado poder y autoridad para reprender todo tipo de artimaña del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros, por entender las Escrituras y ponerlas en práctica, nosotros que aunque seamos tentados,
que aunque vengan esos momentos difíciles, nosotros no vamos a regresar atrás, nosotros no vamos a dejar de leer la palabra, de orar, de congregarnos, porque entendemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos exhorta a que hagamos todas estas cosas. ¿Para qué? Para estar cerca de Dios. Cuando Pablo exhorta a Timoteo que avive ese fuego, es algo que Pablo ve en Timoteo un potencial. Pero si Timoteo se descuida, pastora, no por la imposición de las manos de Pablo, podía ser algo grande Timoteo, sino era que estaba en Timoteo el querer hacer o no querer hacer. Gloria a Dios, pastor, y el tiempo se nos acabó. Rápido se fue el tiempo. Podemos pasar media hora más hablando de este tema, porque es algo que vivimos. Pero yo le voy a dar un minutito, pastor, para que usted pueda despedirse y exhortar, dar una palabra de lo que el Señor le ponga para Amén. cada uno de Amén. sus hermanos. Yo lo que te puedo decir es, no permitas que en tu vida venga ese desánimo. No permitas que ese fuego se apague en tu vida. No permitas, no vivas de un pasado que yo escucho mucho en muchos cristianos, que yo en mi iglesia, que yo antes hacía esto, hacía lo otro. Mira, no vivas del pasado. Para Dios no cuenta el pasado, para Dios cuenta el presente. No te dejes vencer por ninguna situación que venga a tu vida o que venga a tus seres queridos. Recuerda, Dios te ha dado poder de autoridad. Dios te ha dado dominio propio. En Dios tú puedes vencer cualquier situación. Y sobre todo, Dios está esperando que tú eches hacia adelante. Recuerda, Dios está contigo. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor, por haber estado aquí una vez más en su programa La Fuente Inagotable. Me despido de ustedes. No hay tiempo para más. Me alegro mucho de que ustedes estén ahí pendientes de su programa. Declaro una semana bendecida sobre ti y sobre tu familia. Recibe un abrazo fuerte, fuerte de tu amiga y tu pastora, Lorenza Fajardo. Hasta la próxima semana. Bye bye.